¿Qué tal? ¿Cómo les va? 19 de junio, volvimos recién del centro con la Anita, todo el mundo con banderas azul y blanca, los chicos de los colegios, los negocios. Por supuesto, mañana es asueto, mañana y pasado. Un día precioso, el cielo azul, eh, la gente dando vueltas con sus hijos de la mano, pues terminaron los actos escolares. Los negocios vacíos, pese que acá se adelantó el pago de aguinaldo eh, al día 15 para que la gente tuviera una moneda en el bolsillo entre el pago del sueldo, el aguinaldo y el pago de fin de mes. Los negocios están vacíos. Salieron declaraciones de asociaciones de comerciantes en todo el país diciendo que el Día del Padre fue el Día del Padre más pobre de los últimos 12 años. Que ni siquiera en el 2001 fue tan pobre. Es decir, estamos frente a lo que es una severísima crisis económica, un proceso recesivo que no lo dice el doctor Banza, lo dice el Fondo Monetario Internacional en su informe, donde dice que están en vías de acordar un préstamo puente de 8 mil millones de dólares que no es en efectivo, es un puente. Es decir, vos el año que viene me vas a tener que pagar no sé cuánto, bueno, de eso yo te refinancio 8 mil. Los 2 mil restantes lo va a hacer el Banco Mundial. Pero no es plata fresca, es un asiento contable. El dólar está a 1.300 pesos y voy a hacer una cosa que no debería, que es una proyección de carácter económico. Eh, para los que se pueden llegar a ofender porque dice, ¿por qué un abogado habla de economía? Entre otras cosas, porque yo tengo estudios en economía. No voy a decir dónde, pero mis estudios pueden ser comprobados. Los estudios en California y en Harvard que fueron desmentidos por la Universidad de California, la Universidad de Harvard, es decir, por ahí Javier no pasó. A lo mejor se equivocó, hubo un error en el currículum, un error de transcripción en el currículum. Si el dólar está a 1.300 pesos en las cuevas y el único que te puede dar dólares, porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pese a los títulos catástrofe a favor que hacen los medios de Buenos Aires, es un asiento contable. Plata no hay, es un asiento contable. Eh, el único que tiene plata para dólares para darle al gobierno, al Estado, es el campo, es el complejo agroexportador. Y el complejo agroexportador dice, yo ya liquidé lo que necesitaba. Y a este dólar yo no vendo. Entonces vos dirás, bueno, es una situación extorsiva. No, es una situación de protección. Yo vendí lo que necesitaba vender. Porque a mí los insumos me los cobran en dólares reales. Y me compran o me quieren liquidar el fruto de, de mi trabajo en el campo con un dólar de fantasía. Muy bien. La técnica contable es como la técnica jurídica. Responde todo en el fondo a una ecuación. Como cuando se habla de delito, que es la teoría del delito, Sigalupo la convirtió en una fórmula, conducta típica, antijurídica y culpable, en economía es inclusive aún más sencillo. Porque vos tenés que explicar qué es conducta, qué es típico y qué es antijurídico y qué es culpable.
En economía es mucho más sencillo. Es la partida doble. ¿Quién hay necesidad de un producto y el que tiene ese producto no lo vende al precio que pretenden comprárselo? ¿No es cierto? ¿Cuál es el precio que el campo pretende? Técnicamente, el dólar que el campo pretende es un dólar de 3.000 pesos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice el gobierno? Si yo resuelvo el tema de los vencimientos del año que viene haciendo el rollover, es decir, tirando la deuda para adelante, más peronista Juan Domingo, ¿no es cierto? Nada. Es decir, todo este ajuste no es para pagar deuda. Es decir, todo este ajuste, toda esta enorme recesión que se vive, es decir, que según el cálculo más generoso que hace el Fondo Monetario Internacional, dice el presente año denlo por perdido. Y el primer semestre del año que viene también denlo por perdido, porque la recesión se va a extender a más del año 2024, va a llevarnos a mediados del año 2025, según el informe del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. No lo dice Banzas, lo dicen los técnicos que están con los números. Yo no estoy con los números finos. Muy bien. Este es un problema económico que es generado por un problema político. Entonces, liberar el cepo, es decir, dar libertad a la gente que quiere comprar dólares o que quiere venderlos, es decir, liberar el cepo, que sería un acto no solo ideológicamente entendible por parte de un gobierno que hace 6 meses dice que es liberal, pero se comporta como un gobierno de otro signo. Se comportan como peronistas, vamos a decir las cosas como son. En vez de liberar el cepo el día 1 y teníamos meses para pagar las consecuencias, que las pagamos, que es la devaluación. La devaluación se hizo en diciembre. Si hubiéramos aprovechado de hacer la misma devaluación un poco mayor y de paso liberábamos el cepo, ya teníamos un problema menos. ¿Por qué? Porque estábamos en momento de liquidación de parte de la cosecha, hubiéramos tenido el mercado lleno de dólares. Porque uno de los temores más grandes que tiene el campo es que se libere el dólar. Si yo soy el único proveedor de dólares y a mí me lo liberan, puede ser que a otros se les ocurra vender, pero no hay otros. Y el campo lo sabe. Muy bien. Entonces, para liberar de todo esto, se supone que el dólar se tiene que ir a 3.000 pesos. Entonces, ¿por qué nos extraña que valga 1.300? No es una especulación mía, es lo que dicen el Fondo Monetario Internacional. Esta recesión no genera ventas, no genera recaudación impositiva, no genera nada que le sea positivo a la sociedad y mucho menos al gobierno. Y ya pasó el primer semestre. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Herramientas tiene. Yo lo escuché el martes a la noche, yo lo escucho un día después a Pañi. Y estoy siguiendo el tema en diputados. Tienen una confusión de origen, no pueden tocar lo que viene del Senado. Si diputados mandó un artículo y el Senado lo ratificó, ese artículo no se puede modificar. Es si en realidad lo único que puede hacer diputados es confirmar lo que viene del Senado. Según el artículo 81 de la Constitución Nacional, de que ningún periodista habla.
Pero les adelanto que hay un montón de gente interesadísima en este asunto que está atenta a la publicación dentro de un mes en el boletín oficial de la norma para ir a Comodoro Pi y presentar la inconstitucionalidad de toda la norma. Yo adelanto, no es que uno desee, adelanto para que no cometan este error. Es decir, cumplan con el 81 de la Constitución Nacional y listo, se perdió un año. El año que viene insistan en extraordinarias con los artículos que no pasaron. Por ejemplo, el tema de regalarle a las grandes fortunas, no cobrarle impuestos porque pobres. Eh, no van a ser más ricos porque paguen un poquito más de impuestos, ¿sí? Es decir, nos amenazan a los jubilados con vetar una norma que significa un 8% 8% sobre los salarios, sobre los saberes, pero qué sé yo, para dar un nombre, qué sé yo, a la familia Blaquier le perdonan el pago de en rentas generales del pago de como una gran fortuna que tributa, es decir, bienes personales. Y el argumento que usa el gobierno a través del periodismo es que no tiene sentido hacer un blanqueo si no vas a bajar los bienes personales. Bueno, no se hace el blanqueo. ¿Cuál es el problema? Si vos pagaste tus impuestos correctamente o te lo dedujo la FIP correctamente como hace casi automáticamente, si tenés que pagar un contador cuando tenés que hacer una declaración, qué sé yo, cualquier cosa, ¿por qué vas a volver a hacer un blanqueo cuando ya se hizo uno? Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Justificando la evasión desde el blanqueo del 2016 a hoy? Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, estamos diciendo, sigamos evadiendo. Total, dentro de 5 años, 6 años, el próximo gobierno que venga va a hacer un blanqueo. Porque es como modificar la ley de ministerios. Es automático. Cambio la ley de ministerios y hago un blanqueo. Esto es el ABC de la política. Entonces, que se caiga el blanqueo, a mí me parece una buena noticia. Y que los grandes contribuyentes paguen, me parece una buena noticia. Y eso no se puede modificar en diputados, chicos. Lo lamento mucho por ustedes. Si lo intenta modificar, lo van a declarar inconstitucional y corre el riesgo que la inconstitucionalidad arrastre el resto de la norma. A veces se gana, a veces se pierde. Y esto no es una derrota final. Vos esperás unos meses, en diciembre, metés de vuelta el proyecto en extraordinarias. Se volverá a votar. Lo concreto es que nosotros vamos a llegar a las PASO del 2025 en el medio de una recesión que la de hoy va a resultar un juego de niños. ¿Hay alguna posibilidad de que Anuca se calle? Así al pasar. Eh, Va a ser un juego de niños. Va a ser realmente como una anécdota. No me hace feliz esto. Porque cuando hay una enorme recesión hay negocios que no venden, hay familias que tienen carencias, hay gente que se queda sin trabajo. Esto no le molesta a Adorni, al cual le dieron la responsabilidad, a un vocero, le dieron la responsabilidad de manejar la agencia Telam, por un lado. Por otro lado, a la secretaria general de la presidencia, que es la hermana del presidente, metió sus garras en el poder, en la Cancillería argentina.
Y según lo que dice Pañi, nadie lo desmintió, le ponen a la Mondino una chica de la UCA que dice ser abogada a controlarle la gestión. ¿No es más fácil pedirle la renuncia? A Mondino, digo. Es decir, ¿estamos pagando dos sueldos para un mismo cargo? Es decir, todas estas cosas que tienen que ver con la falta de poder, porque es exactamente al revés, y con esto vamos a empezar a redondear, es exactamente al revés. Vos cuando tenés poder en serio, no tenés que estar diciendo cada 5 minutos, miren el poder que tengo. ¿No es cierto? Es como el viejo cuento de ponerse, ponerse un peluquín y suponer que la gente no se da cuenta que tenés un peluquín. El poder no se demuestra, se ejerce. ¿Y cómo se ejerce? Gobernando. Y lo posible gobernando bien. Entonces, si vos el gobierno hace 6 meses que lo que hace es un juego de poder dentro de la casa de gobierno, se cambia fichas, vive en una interna permanente, vive en un estado de guerra, porque si vos vas por mí, es más fácil pedirme la renuncia. Y acá se suman los operadores periodísticos, los Viales, los tantos otros, que operan. Eh, Entonces adelantan información o tiran información para ir serruchando el piso a determinados funcionarios. Esto no es un juego, estamos hablando de la vida y el patrimonio de la gente. No es que el destino de la señora Mondino me afecte, pero si un gobierno se dedica a su interna permanente, hace 6 meses que está en proceso de interna, es el gobierno que en 6 meses más funcionarios cambió. El viceministro de Economía se escapó del gobierno la semana pasada. No es que renunció, huyó. El segundo de Caputo. Si vos ves que el gobierno lo maneja el que te maneja los perfiles publicitarios, Santiago Caputo. Es decir, el tipo que te dice qué tenés que decir, cuándo, que te maneja es el administrador de los administradores de redes, que hace esa tarea, que en términos generales la han convertido en una tarea de Estado cuando es una tarea menor, absolutamente menor. Salvo en este gobierno que cree que diciendo, repitiendo cosas, esas cosas mágicamente van a ocurrir. Están gobernando para una minoría, muchachos y chicas. Una minoría que es cada vez más chica. Porque mucha gente que estaba feliz con la posibilidad de que hubiera un gobierno liberal, que desapareciera el peronismo, se encuentra que el peronismo está dentro del gobierno. No solo por Franco, que es la única buena noticia que tiene este gobierno, que tiene un tipo que entiende más o menos la política. Y que cada vez que va a diputados o senadores tiene que arrancar diciendo discúlpenlo al presidente. Es difícil gobernar así. Entonces, yo vuelvo a repetir esto que hasta el cansancio. El arte de administrar, el arte de gobernar, debe tener una cuota muy chiquita de pasión, o de cuestiones personales, o de deseos personales, y una gran cuota de sentido común, de coherencia. No se puede gobernar con el odio. Es decir, no se puede plantear, voy a gobernar para joder al otro. Porque te jodés a vos mismo, al otro no lo jodés.
jodés a un montón de gente que no tiene nada que ver con la peleita menor de cartel que tienen en el gobierno. Porque es una pelea de cartel, es una pelea menor en un país que tiene muchísimos problemas serios. Una recesión es un problema gravísimo, porque vos sabés cómo entrás, ahora no sabés cómo salir. Porque para salir de la recesión necesitas consumo. Para consumir necesitas pesos. Para tener pesos alguien tiene que emitirlos, y es el Estado. Y cuando emite pesos en este país se genera inflación. Porque la falta de inflación o la baja de inflación no es una baja de inflación producida por la mejora de la oferta sobre la demanda, que sería la, la, la baja de inflación sana. Oferto más de lo que me demandan, por lo tanto el precio baja. No, esta es una es una baja de inflación por problema de demanda, no hay demanda. No hay una sobreoferta, no hay demanda. Entonces los grandes negocios liquidan stock. Una vez que liquidan stock, no renuevan el stock. Por eso hay un montón de empresas que pidieron soluciones de emergencia, de lo que llaman la planificación de emergencia laboral, que es el paso previo a la suspensión y es el paso previo al despido. Porque mientras liquidamos stock puedo seguir pagando empleados, pero yo tengo las máquinas paradas. Y de hecho, la industria está parada. Así se está liquidando stock. Si a esto le sumás que no podés importar productos para... Básicamente no, porque hay una decisión del Estado de no venderte dólares, porque hay una decisión hay una necesidad de la sociedad de no cubrir eso que hace falta, porque no tiene con qué. Y el gran motorizador del consumo en Argentina eran dos grandes fuentes. Históricamente, esto está medido económicamente. El Estado, a través de la obra pública que no hace el privado. Vamos a ser sinceros, es decir, un montón de obra pública que en realidad lo hace el privado, lo que hace el Estado es pagarlo. Es decir, nosotros hemos paralizado, digo nosotros, la Argentina ha paralizado obras a lo cual le faltaba un mes más de laburo, 2 meses más de laburo, hubiéramos tenido gas, pero ahora el negocio es importar gas. Alguien está haciendo mucha plata, está ganando muchísimo dinero por esta decisión. Es decir, yo no gasto en obra pública. Me parece muy bien que baje los gastos de la administración central, rentas generales. Pero si tenés una obra pública que te va a dar gas, que tenés que poner 40 millones de dólares y no tener que poner 400 millones de dólares cada 3 barcos, me parece que la partida doble ahí me da la razón. Es preferible gastar 40 que gastar 400, ¿o no? Salvo que alguien haga negocios en el medio. Y cuando empezamos a buscar quiénes son los tipos que están en el medio de negocios energéticos, te aparecen nombres como Vila, Manzano, Pampa Energía. Yo sé que esto va a enojar a muchísima gente, con esto termino. Pero a mí nada me dice que este gobierno es más honesto que el anterior. Nada me lo dice. No hay, estamos en las etapas preparatorias de vivir años de demandas en Comodoro Pi.
Porque alguien se va a preguntar, algún juez se va a preguntar o alguien le va a preguntar a un juez, ¿por qué gastamos 400 cuando podemos resolverlo con 40? Por ejemplo. Yo lo que quiero es que razonemos juntos. A mí no me mueve el amperímetro, no me cambia la vida. Al contrario, vuelvo a repetir y con esto termino, a mí me convendría ser libertario. Sería hasta más razonable. Pero no. Eh, si yo veo que están en los actos preparatorios de la comisión de un delito, tengo la obligación, por el juramento que hice por la Constitución, de advertirlo. Estamos en los actos ya no preparatorios, en los actos definitivos de actos de corrupción. Yo hago una pregunta muy sencilla. ¿Por qué no ponemos 40 millones de dólares si tenemos un gasoducto y tenemos gas en vez de importarlo? ¿Es complicado esto? ¿Es ideológico? ¿Es un discurso de izquierda el mío? ¿Hay algo más liberal que lo que acabo de decir? ¿Por qué el Estado gasta más cuando podría gastar menos? ¿Le parece muy comunista mi discurso? No, ¿no? Pregúntenselo ustedes si lo tienen la respuesta. Nos vemos el viernes. Feliz Día de la Patria. Lo mejor para ustedes. eh, Porque a pesar de todo, es nuestra patria. Por eso me preocupo. Si no es en este momento, estaría tomando sol en la costa amalfitana. Un cariño grande. Saludos a todos.